Bienvenidos a una emisión más de Guatemala en la Mira. Soy Jaime Guerrero y les saludo desde la Ciudad de México. Tenemos una cuenta de Twitter para que usted entre en contacto con nosotros, nos haga y nos exprese también sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias acerca de este programa. Una vez a la semana entramos en contacto, pero ahí de manera permanente estamos intercambiando mensajes, saludos y también algunas de sus propuestas. Gracias por acompañarnos. La manzana de la discordia en Guatemala se llama salario mínimo. La remuneración de trabajos ha sido ya, y de hecho, uno de los grandes desafíos del actual gobierno del presidente Otto Pérez Molina. Al mismo tiempo, la condición de miles de trabajadores, diría millones de personas, abre fuertes debates a lo largo del país. Hoy el salario mínimo diferenciado, fijado en 1.500 quetzales para 4 municipios, entró en vigor en enero pasado y fue suspendido en febrero por la Corte de Constitucionalidad. Así que de esto estaremos hablando en los próximos minutos, es el tema, y platicaremos con Carlos René Vega, quien es asesor del área laboral de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, la CIES. Gracias por estar con nosotros, les saludo desde México. Para mí es un gusto y agradezco la oportunidad que me dan para referirme a un tema tan importante en este momento para el país. ¿Cómo se determinan y en base a qué se calcula el salario mínimo? Bien, la Constitución Política de la República de Guatemala y más específicamente el Código de Trabajo son los documentos legales que sirven para regular el salario mínimo en Guatemala. El Código de Trabajo establece que se harán circunscripciones económicas en el país y en cada circunscripción se establecerán lo que se llama las comisiones paritarias del salario mínimo. Estas comisiones paritarias del salario mínimo están integradas por 2 representantes de los trabajadores, 2 representantes de los patronos y el inspector de trabajo. Estas comisiones paritarias discuten y proponen al final a la Comisión Nacional del Salario su propuesta de salario mínimo. Y es la Comisión Nacional del Salario Mínimo, que es una fase a nivel de toda la República, que discute, incluso negocia entre los distintos sectores el salario que en su momento se propondrá al presidente de la República para que fije para el año siguiente el salario mínimo. De no ponerse de acuerdo las partes en esta Comisión Nacional del Salario Mínimo, queda a discreción del presidente de la República el establecer o no un nuevo salario mínimo. En el establecimiento de los salarios mínimos está involucrada la Comisión Nacional de Salario Mínimo. En su opinión, ¿están todos los actores correctos dentro de la comisión o se deberían de agregar o de quitar algunos? Yo considero que la representación en la Comisión Nacional del Salario es adecuada, o sea, es una representación tripartita, o sea, están representantes de los patronos, los representantes de los trabajadores, básicamente líderes sindicales, y está el gobierno como un árbitro supuestamente imparcial, que media entre estos 2 sectores. La Comisión Nacional de Salario se incrementa, por decirlo de una forma, con un personal técnico. O sea, generalmente piden apoyo técnico al Ministerio de Finanzas, al Banco Guatemala, al Instituto Nacional de Estadística, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, una serie de entidades técnicas que los apoyen para que sus argumentos y sus propuestas tengan fundamentación técnica. Y como el salario se establece en base a la situación del país, al costo de la vida, a la posibilidad que tienen las empresas de incrementar el salario, a las necesidades que tiene el trabajador para tener un salario mínimo digno para él y para su familia.
Todos estos factores son los que se ponen sobre la mesa y son los que van orientando la propuesta del incremento del salario mínimo. ¿Cuál es la línea nacional de la pobreza y cuál es el porcentaje de salario mínimo relativo a esa actual línea de pobreza? Bueno, estamos en Guatemala con lo más grave, es una línea de pobreza extrema que llega hasta el 15%. ¿Verdad? Es grave, pues es terrible, es preocupante esa pobreza extrema. O sea, aquellos individuos que no viven con más o que viven con un ingreso de $2 al día, pues. Es decir, y cuando la canasta básica alimentaria en Guatemala está alrededor de 3.280 quetzales, equivalente a 423 dólares. Es decir, ni siquiera estas personas están en posibilidad de cubrir una canasta básica alimentaria. De ahí que la situación de pobreza del país pues es grave. Efectivamente, el salario mínimo es un instrumento que tiene el Estado como política social directamente para luchar contra la pobreza. Es un instrumento de política. De ahí la importancia de la fijación del salario mínimo, pues. Y la importancia de que efectivamente se vaya incrementando año con año, que como ustedes saben, pues el costo de la vida pues va aumentando año con año. Vamos a hacer un breve paréntesis para ver qué es lo que está pasando en las calles al respecto del tema sobre el salario mínimo y cuáles son las opiniones de los guatemaltecos. No, para nada, porque hay empresas que no pagan ni el mínimo. Y póngale que uno que tiene un hijo está estudiando, la comida, todo tan caro, uno no come carne. Y si uno paga alquiler, entonces zapatos, ropa, comida, entonces no alcanza. Yo lo que considero es de que deben de hacer una revisión al salario mínimo, pues siempre hay oposición de los sectores, pero pienso que no. Es más, la economía se beneficiaría con un incremento salarial. No, ya no es suficiente porque ahora la gente tiene más necesidades y ya los precios están demasiado altos para que una familia con 2.600 se pueda mantener. Ya la canasta básica está demasiado alta para por lo menos unos 4.000 quetzales necesitaría cada familia, viéndolo el colegio, y los insumos básicos y todo. Campo Pagado. Hace poco se graduó mi Carlos. Sin duda alguna, es el mejor hijo que una madre puede tener. Él es mi orgullo y mi sostén. Toda esa energía con la que sale cada mañana a ese nuevo empleo que me contó que tiene. Pero estoy muy triste porque todavía no ha conseguido ese empleo que me quiere hacer creer que tiene. Y como este país siga así, cada vez va a ser más difícil. Yo le hago creer que no sé nada porque así se siente un poquito más feliz. Mi gran sueño es que Carlos consiga un empleo fijo. El drama que vive Carlos lo viven miles de guatemaltecos. Por eso en el gobierno del pueblo la prioridad será crear empleo, porque cuando hay empleo hay futuro. Valdizón, presidente, líder. Con nosotros, ¿qué va a pasar? Pues no sé. No sé, tengo cosas que pensar. Vengo a cobrarles la renta. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Cacahuate, la casa del food. Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno. Ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil
y divertido, con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se darán cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido, mis músculos han crecido mucho más, soy más ágil, tengo más condición gracias a Body Crunch. Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos, incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso, combinando velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo. La crisis provocada por la corrupción ha generado una demanda ciudadana que debe ser atendida. Por eso, exigimos a los partidos rojo y anaranjado que no sigan ignorando a la ciudadanía y aprueben de inmediato las reformas a la ley electoral. Los votos de la UNE están en la mesa. La corrupción empieza cuando vemos campañas millonarias como la del Partido Rojo. Por eso, demandamos que se controle y se castigue a quienes sobrepasen el techo electoral. Estamos platicando con Carlos René Vega, asesor del área laboral de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, la ASIES. ¿Qué piensa del salario mínimo diferenciado? ¿Es un paso adelante o es un retroceso? Efectivamente, en el año 2015 el gobierno establece el salario mínimo diferenciado para 4 zonas, para 4 circunscripciones económicas que corresponden al municipio de Estanzuela en el departamento Zacapa, San Agustín Acazahuastlán en el departamento del Progreso, Guastatoya también en el mismo departamento del Progreso y una 4ª circunscripción que está establecida en Mazagua, departamento de Escuintla. Para estos 4 municipios se establece el salario mínimo diferenciado. La razón del establecimiento de este salario, según dice el gobierno, es con el objeto de fomentar la inversión y con el objeto de crear más plazas de trabajo. Es decir, los objetivos son válidos. Sin embargo, lo que se cuestiona es que este salario mínimo diferenciado, ahí sí que difiere de manera estratosférica, podríamos decir, del salario mínimo nacional. El salario mínimo nacional está alrededor de 2.611 quetzales al mes, equivalente a $337, y salario mínimo diferenciado es de 1.480 quetzales, equivalente a $191. Es decir, hay una gran diferencia con el salario mínimo nacional, por decirlo de una forma. Y ya habíamos hablado antes de la canasta básica, que está alrededor de 3.200 quetzales, pues. Entonces, ni siquiera la mitad de la canasta básica cubre el trabajador con este salario mínimo diferenciado. Entonces, esa es una de las razones por las cuales hay oposición al salario mínimo diferenciado. Y después hay otra lista, diría yo, de razones por las cuales algunas personas nos oponemos, y no solo algunas, sino que es ya un consenso dentro del movimiento sindical de Guatemala, la oposición abierta, frontal, contra el salario mínimo diferenciado. Los argumentos más fuertes contra este salario serían de tipo legal, de que se violan las leyes del país, se violan los convenios internacionales suscritos con OIT, y el último convenio de libre comercio con Estados Unidos, también hay una violación de algunas cláusulas de ese convenio,
Cuando, por ejemplo, se establece que los países no pueden bajar el salario porque eso sería una competencia desleal con los salarios de los otros países. Pues eso solo por poner un ejemplo. Entonces hay una transgresión de la legislación nacional, internacional, de convenios y de la misma Constitución de la República. Tan es así que el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Jorge de León Duque, planteó ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala un recurso, presentó una acción de inconstitucionalidad contra el salario mínimo diferenciado establecido por el gobierno. Y la Corte de Constitucionalidad, y esta es la situación que tiene este salario, ha suspendido provisionalmente su vigencia, de tal forma que no existe en Guatemala en este momento salario mínimo diferenciado. La esperanza que tenemos los que nos oponemos al salario mínimo diferenciado es que su vigencia, de acuerdo con el acuerdo gubernativo que creó el salario mínimo diferenciado, es de un año, o sea que termina al 31 de diciembre de este año. Si la Corte de Constitucionalidad se tarda 6 meses todavía para resolver en definitiva la acción de inconstitucionalidad, ya no habría materia, pues porque para el año entrante ya no están vigentes estos salarios. Entonces, eso creo que sería la vía más práctica y lo que esperamos que termine el año y ahí termina el salario mínimo diferenciado. Nosotros no nos oponemos a que se haga una política social y económica para inversión en zonas pobres del país, de que se tomen por parte del gobierno acciones para incrementar el empleo. Eso es positivo. Lo que nos oponemos es a que sean los trabajadores los que carguen con ese costo de esas políticas sociales. Si no es entonces un salario mínimo diferenciado la opción para la inversión, ¿qué sería? Si no es el camino reducir el salario de los trabajadores para atraer empresas extranjeras o mayores inversiones, ¿dónde estaría el camino para incentivar la inversión y el empleo en Guatemala? Sí, efectivamente, lo que se dice es que se haga lo que siempre ha hecho el gobierno y hacen los gobiernos de todo el mundo. Es decir, que den incentivos fiscales, que den moras por unos años para pago de impuestos, que haya ayuda especial o prebendas, lo que fuera, a estos inversionistas, que el Estado efectivamente les ayude, pero que salga del bolsillo del Estado el costo de esa política social y económica. Lo que no estamos de acuerdo es que sean los trabajadores los que tengan que pagar el beneficio de empresas que son lucrativas, porque es negocio, las empresas van a hacer negocio. Vamos a revisar lo que opinan los ciudadanos guatemaltecos sobre este salario mínimo diferenciado. Así, por decreto, se determinó que algunos trabajadores en Guatemala deberían de ganar menos que otros. Se dijo que esto sería, digamos que un aliciente para la inversión, cosa que después detuvo la Suprema Corte de Constitucionalidad en el país. Vamos a escuchar estas opiniones en las calles. Un salario mínimo, que yo sepa, por ejemplo, yo vivo en un área rural y hay gente que solo gana unos 1.500, 2.500, cosa que no les alcanza. Inclusive conozco a personas que se dedican a la cuetería y a algunos que hacen canasta y que ganan 250 semanales y tienen hasta 5 hijos, cosa que ni siquiera alcanza. Por lo menos yo tengo un sueldo de 2.500 y estando soltero y no me alcanza, y me pongo a pensar de que ellos tienen un sueldo de 250, 300 a 500 semanales y no les alcanza que diga, pero a veces tienen una vida, ¿cómo podría decirles? Tan lamentablemente que muchos niños que andan sin zapatos y todo eso. Yo considero que un sueldo mínimo que se da en Guatemala no le alcanza a la familia, porque sí es muy bajo. Sí, muy bajo. Depende del monto. Si hubiera
si hubiera un aumento conforme que lo que ya está establecido, enhorabuena. Sí, entonces bienvenidos tratándose de mejorar el ingreso a los hogares. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. No se preocupen, papitos, ya vienen tiempos mejores. Tenemos a Mario Estrada y su ruedita de colores. Con la ruedita de colores, mis papás van a votar. La situación no será igual, el futuro va a mejorar. Mario Estrada, presidente. Llega Electromanía, locos por la economía, solo en tiendas Electra. Para descansar como te mereces, llegan a Electra las nuevas camas King Coil Spain Support. Tecnología 100% americana en 3 diferentes tamaños. Matrimonial con precio chas de 3,499 quetzales. O si lo prefieres al crédito, con pago puntual de 77 quetzales semanales. Queen Size con precio chas de 3,899 quetzales. O al crédito con pago puntual de 85 quetzales semanales. King Size con precio chas de 4,899 quetzales. O si lo prefieres con pago puntual de 104 quetzales semanales. Además obtienes beneficios adicionales en tu compra. No esperes más y ve a cualquiera de nuestras 58 tiendas Electra, abiertas de 8 a 8 los 365 días del año. Electromanía, locos por la economía. Con Electra, vives mejor. ¿Quieres saber más de Aztecaguate? Búscanos en la web como www.azteca.com.gt. Encuentra fotos y videos de tus presentadores favoritos, capítulos de nuestra programación y transmisiones en vivo. En las redes sociales, danos like en Facebook, Azteca Guatemala Oficial. Ahora, gracias a ti, somos más de 117,000. En Quechilero, superamos los 150,000 seguidores. Y en @aztecaguate, forma parte de la comunidad de más de 116,000 seguidores en Twitter, 114,000 en @hechosguatemala. En @quechilero nos siguen más de 50,000 personas. Aztecaguate, cerca de ti. Aztecaguate, la casa del food. La crisis provocada por la corrupción ha generado una demanda ciudadana que debe ser atendida. Por eso, exigimos a los partidos rojo y anaranjado que no sigan ignorando a la ciudadanía y aprueben de inmediato las reformas a la ley electoral. Los votos de la UNE están en la mesa. La corrupción empieza cuando vemos campañas millonarias como la del Partido Rojo. Por eso, demandamos que se controle y se castigue a quienes sobrepasen el techo electoral. Continuamos en Guatemala en la mira. Gracias por seguir con nosotros. El tema de hoy, la realidad del salario mínimo diferenciado, los rezagos en la remuneración laboral y los desafíos actuales. Justamente de eso es lo que opina la sociedad. No, porque no nos alcanza a todos, es decir, la canasta básica está muy cara, entonces no. Yo digo que sí. Ajá. Porque se estaría uno ayudando más, ajá. En la economía, porque ya con los salarios muy bajos, o sea que nosotros como ciudadanos nos vemos muy afectados. Ajá. Carlos René Vega, asesor del área laboral de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, la ASIES. ¿Cómo evalúa usted el promedio de lo que gana una persona en el sector informal versus el salario mínimo? Efectivamente, mire, ahí hay cantidad de cifras, o sea, en cifras macro, por decirlo de alguna forma, el trabajador que está en la formalidad gana más que el trabajador informal, ¿verdad? Y de ahí hay salarios desde 1,000 quetzales al mes
equivalente pues en dólares pues al cambio del 7.75 y después va subiendo a 5.000, a 7.000, a 10.000 y los trabajadores que ganan esas cantidades pues van disminuyendo. En un momento dado el salario de la informalidad sí supera a los asalariados en la formalidad. Entonces, ahora, el salario mínimo no es un salario suficiente, diría yo, si lo vemos a la luz de la canasta básica alimentaria. Es decir, porque el salario mínimo en Guatemala ni siquiera alcanza para la canasta básica alimentaria. O sea, la canasta básica alimentaria supone que se puede llevar el trabajador a la mesa leche, huevos, carne, pan, pero si usted no cubre esa canasta básica alimentaria, como sería el caso del salario mínimo diferenciado, el trabajador va a llevar a su mesa pues tortilla, sal, café y frijol, pues con eso se tiene que, para eso le alcanza el salario mínimo diferenciado. Sin duda el asunto tendrá que ser parte de las campañas políticas, de los ofrecimientos que hagan los candidatos y los aspirantes a encabezar un nuevo gobierno en Guatemala. ¿Qué retos deberá asumir un nuevo presidente en materia de salario mínimo? Bueno, yo diría que hay que derogar y que el gobierno cambie su política de incentivos para la inversión de empresas en lugares de pobreza del país y para el incremento de plazas de trabajo a través de un salario diferenciado como está planteado actualmente. Es decir, estaríamos de acuerdo con un salario mínimo diferenciado, pero que no sea tan estratosférica la diferencia entre el salario mínimo nacional y este salario mínimo diferenciado. No nos oponemos al salario mínimo diferenciado, eso se utiliza en todos los países, e incluso aquí en Guatemala ha habido y hay salarios diferenciados. Pero la diferencia viene siendo de $1 y de $2, pero no el 50% del salario mínimo nacional que le están imponiendo al salario mínimo diferenciado. Entonces, está bien, hagamos salario mínimo diferenciado, pero sin esa brecha tan grande que se está estableciendo. Y que sea el Estado el que cubra el costo de incentivar la inversión de las empresas. Carlos René Vega, asesor del área laboral de la Asociación de Investigación y de Estudios Sociales. Gracias por estos minutos. Seguramente no será la única ni la última vez que hablemos. A ustedes nuevamente, muchas gracias por dar oportunidad de tocar ese tema tan importante para Guatemala. Y gracias también a usted por acompañarnos en esta nueva emisión de Guatemala en la Mira. Les recuerdo nuestra cuenta de Twitter para que esté en contacto con nosotros y nos diga todo lo que tenga que decirnos. Es @guateenlamira. Ahí lo tiene. Gracias por su atención. Soy Jaime Guerrero. Hasta la próxima.